Hace unos meses pensaba que estaba casado con una mujer leal y cariñosa. Ahora, estoy aquí sentado repasando mentalmente cada reunión de trabajo, cada atasco, cada sonrisa fingida que me dedicó, y dándome cuenta de lo ciego que he sido. Todo empezó de forma tan pequeña que casi resultaba hasta cómico. Mi mujer, Laura, empezó a usar al mismo conductor de VTC todos los días para ir a la oficina. Se llamaba Ethan, y ella decía que era muy fácil hablar con él. No le di mayor importancia. Nunca le gustó conducir, y con sus horarios tan cambiantes, tener un conductor habitual parecía práctico. Incluso presumía de que la esperaba aunque fuese con retraso y de que siempre llevaba café en el coche. Recuerdo que bromeé: parece que estás casada con tu conductor, y ella se rió como si fuera la ocurrencia más absurda del mundo. Luego empezó a arreglarse más por las mañanas. Nada exagerado, solo más esmero. Yo le decía algún cumplido y ella ponía los ojos en blanco: ¿no puedo arreglarme porque sí? Claro, Laura. Por ti misma. Poco después empezó a hablar mucho de Ethan. No de manera romántica, no, era demasiado lista para eso, pero sí de una forma que me incomodaba. En realidad es bastante ambicioso para ser conductor, decía. Antes tenía un pequeño restaurante, ¿te lo puedes creer? O bien, el coche de Ethan huele genial, no como el tuyo. La cosa empeoró cuando empezó a llegar tarde a casa, alegando tráfico o cenas con clientes. Le pedía que me llamara o me mandara un mensaje si se retrasaba, pero saltaba a la mínima. ¿Crees que te estoy mintiendo? Últimamente estás muy paranoico. Yo quería creerla. Sabía llorar a la carta y retorcer cualquier frase hasta hacerme sentir como si el problema fuese yo. La típica Laura, encantadora cuando quería algo, cortante cuando no. Pero la semana pasada ocurrió algo extraño. Su móvil se iluminó mientras ella estaba en la ducha. El nombre en la pantalla era E. Solo la inicial. Un mensaje nuevo. ¿A la misma hora mañana? Te llevo tu café favorito. Me quedé mirándolo, con el corazón desbocado. No le dije nada, aún no. Quería pruebas. Y, por lo visto, iba a conseguir mucho más que pruebas. Después de ver aquel mensaje de E, no podía quitármelo de la cabeza. Intenté convencerme de que quizá no significaba nada, que tal vez Ethan solo estaba siendo amable. Pero, en el fondo, algo no cuadraba. Últimamente, Laura estaba muy nerviosa, protegiendo su móvil como si guardara documentos confidenciales. A la mañana siguiente, se marchó temprano diciendo que tenía un desayuno con el equipo. Esperé 5 minutos, cogí las llaves y fui detrás. Ya sé que suena exagerado, pero cuando tienes esa corazonada, no te deja en paz. Efectivamente, la vi subir a un coche negro conocido en la esquina, el de Ethan, su conductor habitual de VTC. No me vio. Y tampoco fueron hacia su oficina. Tomaron la carretera que va hacia el lago, una zona sin oficinas, solo cafés y paseos. Los seguí a distancia, intentando mantener la calma. Aparcaron cerca de una cafetería pequeña y los vi riéndose como si fueran amigos de toda la vida. En un momento dado, ella llegó a darle un golpecito en el brazo, en plan bromista. Luego, al bajar del coche, le quitó algo de la camisa, demasiado cercano para ser una simple relación entre conductor y clienta. Hice unas fotos desde lejos. Me temblaban las manos. No por venganza ni nada parecido, sino por la incredulidad de ver a mi propia mujer así. Esa noche le pregunté qué tal había ido el desayuno del equipo. Apenas levantó la vista del móvil. Bien. Aburrido, respondió. ¿Con Ethan? Pregunté con naturalidad. Le cambió la cara de golpe. ¿Y eso qué significa? Nada. Es que parece que últimamente pasas mucho tiempo con él. Soltó un bufido y puso los ojos en blanco. Por favor, ¿ahora estás celoso de mi conductor? Si fueses un poco más entretenido, no tendría que buscar conversación en otra parte. Aquello dolió. Se marchó antes de que pudiera decir nada, cerrando la puerta de la habitación de un portazo, como una adolescente. En ese momento entendí que no era que algo iba mal. Es que todo estaba podrido. Así que al día siguiente tracé un plan. Pedí el día libre en el trabajo sin decirle nada.
Si realmente tenían reuniones seguidas, las vería con mis propios ojos. Y por eso acabé aparcado a 2 manzanas de su oficina aquella tarde, esperando. 3 horas después, apareció el coche negro otra vez. El de Ethan. Laura salió riéndose, móvil en mano, y esta vez se sentó en el asiento delantero, no en el de atrás. No fueron a su oficina. Condujeron en dirección contraria. Y entonces decidí seguirlos otra vez, esta vez hasta el final. Los seguí por media ciudad, intentando parecer que simplemente estaba dando una vuelta. Cada semáforo era una prueba de nervios. Al final, se detuvieron en una zona residencial tranquila, de esas con árboles enormes, casas caras y apenas tráfico. Ethan aparcó cerca de la entrada de un parque. Yo me quedé unos coches más atrás y esperé. No salieron enseguida. Podía ver sus siluetas a través del parabrisas, riéndose, hablando, gesticulando. En un momento, Laura levantó los brazos de forma exagerada, como si estuviera contando alguna historia emocionante. Conocía demasiado bien ese lenguaje corporal, era su modo de admirarme, el que usaba cuando quería que la atendieran. Al final salieron, cogieron cafés en un kiosco cercano y se sentaron en un banco. Con el viento, me llegaban fragmentos de su conversación. «Mereces algo mejor que él», dijo Ethan. Ella se rió. «Por favor. Si no fuese por mí, seguiría viviendo sin organizarse. Yo he sido quien ha puesto orden en su vida». Aquello me golpeó como un mazazo. Había trabajado muchísimo para construir lo que teníamos, nuestra casa, nuestros ahorros, todo. Y allí estaba ella, menospreciándome delante de un hombre que, sinceramente, parecía no tener mucha idea de compromiso. Quise enfrentarme a ellos en ese mismo instante, pero algo dentro de mí dijo, espera. Si lo hacía demasiado pronto, ella lo manipularía como siempre. Necesitaba que sus propias mentiras la delataran. Esa tarde, cuando volvió a casa, venía tarareando. Ella nunca tarareaba. Le pregunté qué tal habían ido sus reuniones, y me dedicó esa sonrisa dulce de mentira. Bien, productivas. ¿Por qué te interesa tanto de repente? Me encogí de hombros. Simplemente charlaba. Se rió. Estás actuando raro. Deberías confiar más en mí. ¿Confiar? La palabra me supo a veneno al salir de su boca. Durante los días siguientes seguí observando, escuchando. Incluso descubrí que estaba usando otra cuenta de una app de transporte con un nombre diferente, mismo móvil, distinto perfil. Se creía muy lista. Pero el destino tiene una forma curiosa de preparar los momentos perfectos. Una semana después salí antes del trabajo. Conduje hacia casa, de camino, lo vi. El coche de Ethan. Aparcado cerca de nuestro barrio. El corazón se me aceleró. Reducí la velocidad, intentando no aceptar lo que ya sabía. Y entonces la vi. A mi mujer. En ese mismo coche. Las ventanillas bajadas, riéndose, y con la mano rozando el brazo de él. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba perdiendo la cabeza. No era paranoia. Era real. Y aquel día lo cambiaría todo. Recuerdo cómo apreté el volante hasta que los nudillos se me quedaron blancos. Allí estaba ella, mi mujer, sentada en el coche de otro hombre, a plena luz del día, como si no pasara nada. Riéndose. ¿Tan tranquila? Aparqué unas calles más abajo y esperé, con el corazón latiéndome en la garganta. El coche de Ethan volvió a ponerse en marcha, camino del centro. Lo seguí a una distancia prudente, manteniéndome por el carril derecho. Después de unos 15 minutos, entraron en el aparcamiento trasero de un hotel. Un hotel. Ahí se acabó. Nada de seguir fingiendo. Nada de darle el beneficio de la duda. Aparqué, esperé a que entrasen y la llamé. No respondió. Ni una vez. Ni siquiera cuando le mandé un mensaje, ¿dónde estás? ¿Todo bien? Unas horas más tarde volvió a casa. El pelo algo revuelto, el perfume tan fuerte que llenó el pasillo. Sonrió demasiado cuando me vio. Hola. ¿Has llegado pronto? Sí, dije. ¿Qué tal el día?
Agotador, estresante, reuniones sin parar, respondió, quitándose los zapatos de tacón. ¿Y el tuyo? Bastante tranquilo, contesté. Por cierto, he pasado por tu oficina hoy. No he visto tu coche. Se quedó inmóvil un instante. Solo un parpadeo, pero lo noté. Luego soltó una risa alta, totalmente forzada. ¿Me estás controlando ahora? No respondí. Me limité a mirarla hasta que se puso incómoda. Al final explotó. De verdad, esto es absurdo. ¿Piensas que cualquier hombre con el que hablo tiene malas intenciones? Es que no tiene sentido. Se marchó dando un portazo y 10 minutos después, escuché la ducha. Típico de Laura, esconderse detrás del ruido y del dramatismo hasta que yo cedía. Pero esta vez no cedí. Esa noche, mientras dormía, volví a mirar su móvil. Había borrado la mayoría de los mensajes, pero no todos. Uno destacaba. Eres increíble. Ojalá no tuviéramos que ocultarlo. Hice capturas de todo. Absolutamente todo. A la mañana siguiente estaba de buen humor, como si nada hubiera pasado. ¿Puedes transferirme algo de dinero a mi cuenta? Este mes voy justa. Fue entonces cuando sonreí por primera vez en días. Claro, dije. Luego hablamos tranquilamente de nuestras cuentas. Porque lo que ella no sabía era que aquella misma mañana, yo ya había hablado con un abogado. Y tenía la sensación de que este divorcio no iba a terminar solo en tristeza. No. Iba a terminar en algo mucho más grande. Esa noche, entró en el salón con esa seguridad altiva que tanto la caracterizaba, la misma que sacaba cuando creía tener todo bajo control. Se sentó en el sofá, mirando el móvil sin levantar la vista ni siquiera cuando dije: tenemos que hablar de dinero. ¿Ahora? Suspiró exageradamente. ¿No puede esperar? No, respondí con calma. Es importante. Puso los ojos en blanco. Vale. ¿Qué pasa ahora? No irás a empezar otra vez con esas sospechas tuyas, ¿no? Para nada, dije, deslizando una carpeta por la mesa. Solo quiero que mires algo antes. Frunció el ceño, cogió la carpeta y la abrió. Dentro había extractos bancarios, movimientos y capturas de pantalla. Tardó unos 3 segundos en cambiar de color. ¿Qué es esto?, murmuró, con la voz tensa. Pruebas, contesté. Pruebas de que me has estado mintiendo. Decías que estabas trabajando hasta tarde, pero tu tarjeta muestra cafés, paseos por el parque y cargos de un hotel. Con alguien llamado Ethan. Cerró la carpeta de golpe. Alucinante. ¿Has estado revisando mis cosas? ¿Qué forma de controlar? Así no hay quien viva. No me extraña que necesitara hablar con otra persona. No dije nada. La dejé desahogarse. Gritó, se quejó, se hizo la víctima, su especialidad. Finalmente soltó. Si crees que vas a divorciarte de mí y quedarte con todo, estás muy equivocado. Te arrepentirás. Sonreí. No lo creo. Mira, la casa está a mi nombre. La cuenta de ahorros es conjunta, esta mañana ya moví mi parte. Y mi abogado dice que las pruebas que tengo dejan las cosas bastante claras. Se quedó helada. No te atreverás. Claro que sí, respondí. Y serás tú quien salga perdiendo. Volvió a irse hecha un manojo de nervios, murmurando amenazas. Pero esta vez no era yo quien temblaba. Era ella. Más tarde, la escuché haciendo una llamada en la cocina. Solo alcancé a oír fragmentos. Lo sabe todo, ¿no? Esta vez no puedo arreglarlo. Colgó, y por primera vez la vi de verdad asustada. Pero lo que no sabía era que, revisando su correo, había encontrado algo más. Algo que podía cambiar mi futuro por completo. Un mensaje de una empresa con la que había trabajado hacía tiempo. El asunto decía: indemnización pendiente, pago no reclamado. Lo abrí y me quedé sin palabras. No era poca cosa. Era una cantidad enorme, suficiente para comprar una vivienda. Y adivina qué nombre seguía apareciendo junto al suyo en la documentación. ¿El mío?
No pegué ojo aquella noche. Cuanto más releía aquel correo, más claro lo veía. Laura había estado ocultando una indemnización enorme, un pago legal de su antiguo trabajo, ligado a un proyecto en el que yo también había participado años atrás. Yo firmé uno de los contratos con ella, así que mi nombre seguía ahí, bien visible. No era solo dinero. Era mucho dinero. El correo decía que el pago estaba en proceso, pero pendiente de la confirmación final de ambas partes. Ella aún no lo había enviado. Probablemente quería esperar a después del divorcio para cobrarlo por su cuenta. No pude evitar reírme. Después de todas sus mentiras, de todo el gaslighting, de escaparse a escondidas, al final había cavado su propia tumba. A la mañana siguiente, me comporté con total calma. Le hice el desayuno, como si nada. Ella me miró de reojo, desconfiada. ¿De qué te ríes?, preguntó. De nada, contesté. Solo pensaba en que la vida, a veces, pone cada cosa en su sitio. Estás rarísimo últimamente, murmuró, frunciendo el ceño. Durante los días siguientes, me reuní otra vez con mi abogado. Actualizamos la documentación del divorcio, añadimos la información sobre la indemnización y nos aseguramos de que mi nombre siguiera en cada papel que ella había intentado esconder. Ya estaba listo. Y entonces llegó el día que nunca voy a olvidar. Salí antes del trabajo, me paré a por un café y volví a casa. Al girar la esquina de nuestra calle, ahí estaba. El coche negro de Ethan. Aparcado en nuestra entrada. Tan tranquilo. Algo dentro de mí hizo clic. Aparqué, respiré hondo y observé. El coche se movía ligeramente, como si alguien se estuviera recolocando dentro. Se me heló el pecho. No lo pensé. Me acerqué y llamé al cristal. Con fuerza. La cabeza de Laura apareció de golpe. La suya, y la mirada de pánico más evidente que he visto en mi vida. La cara de Ethan, una mezcla patética de culpa y miedo. Fuera, dije. Los dos. Ahora. Laura salió atropelladamente, gritando. ¿Estás loco? ¿Por qué me sigues? ¿Seguirte? Respondí señalando la casa detrás de mí. Estás en nuestra entrada. Ni para engañar sabes elegir un sitio. Se quedó helada. Luego cambió de defensa en un segundo. No es lo que parece. Solo estábamos hablando. Claro, dije. Hablando 2 horas en el coche. Debéis haber resuelto la paz mundial ya. Ethan balbuceó algo sobre irse, pero le hice un gesto con la mano. Venga, tira. Llévate tu coche, tu sonrisita y tus mentiras. Laura estaba histérica, llorando, gritando, culpándome de su desgracia. Yo ya no dije nada. Entré en casa, cogí la carpeta con todas las pruebas y se la entregué. Toma, le dije. Te hará falta para el juzgado. Se quedó muda. Comprendió, al fin, que aquello se había terminado. Lo que aún no sabía era que su mayor error no fue la infidelidad. Fue dejar aquel correo de la indemnización en su bandeja de entrada. Los días siguientes fueron un auténtico caos. Laura alternaba entre gritarme y hacerse la víctima. Un minuto amenazaba con destrozarme en el juzgado y al siguiente se echaba a llorar, suplicando que lo arregláramos por el bien del matrimonio. No piqué. Esta vez no, una vez ves lo que hay detrás de la máscara, ya no puedes hacer como si no lo hubieras visto. Yo me mantuve educado, tranquilo, distante. Y eso solo la enfurecía más. ¿Te crees más listo que yo? Me soltó una noche. No vas a salirte con la tuya. Haré que todos sepan qué clase de hombre eres. Yo sonreí. Eso espero. Mientras tanto, contacté discretamente con la empresa del correo, los que gestionaban la indemnización. Les expliqué que yo aparecía como cofirmante en el contrato, todavía con derecho legal al pago. Lo confirmaron sin dudar. Solo tenía que verificar mi identidad y la firma. Laura, convencida de que era más lista que todos, no tenía ni idea de que yo iba 2 pasos por delante. Y entonces llegó el giro más satisfactorio. Una semana después, entró como una furia al salón con una carta impresa en la mano. ¿Por qué te han mandado esto?, gritó,
agitándomela delante de la cara. Miré la carta y fingí sorpresa. Ah, eso es solo papeleo de empresa. No te preocupes. ¿Papeleo? ¿Chilló? Es mi indemnización. Nuestra, ¿la corregí? Ya sabes, contrato conjunto. ¿Te acuerdas? Se le cayó la expresión por completo. No puedes, no te mereces, balbuceó. Curioso, dije. Eso mismo pensaba yo cada vez que me mentías. Se quedó muda, temblando de rabia. Te vas a arrepentir, escupió al fin. Te vas a arrepentir de todo. Me incliné hacia adelante. Puede. Pero lo haré desde una casa mucho mejor. Porque, según la empresa, la indemnización era enorme. Más que suficiente para comprar una vivienda nueva, y no cualquiera, sino una de esas de las que la gente presume. Eso no se lo conté. Quería que lo descubriera de la forma más dolorosa posible. A la mañana siguiente recibí un correo. Indemnización aprobada. Los fondos se transferirán en un plazo de 5 días laborables a ambas partes registradas. 5 días. Solo tenía que esperar eso. Pero Laura no había terminado. Ni de lejos. Aquella noche volví a casa y no estaba. Y tampoco su maleta. Al principio pensé que por fin se había marchado. Casi me dio la risa de alivio. Pero al entrar en el despacho, me di cuenta de que faltaba la mitad de mis documentos. Se había llevado mi carpeta. Por un momento me quedé ahí quieto, mirando el cajón vacío donde antes estaba la carpeta. Se me cayó el estómago. Lo había hecho de verdad, había robado todos los documentos. Las capturas, los movimientos bancarios, incluso el correo impreso de la indemnización. Muy propio de Laura. Cuando no podía ganar, intentaba arrasar con todo. La llamé. Al buzón de voz. Le escribí, ni caso. 1 hora después llegó un mensaje. ¿Te crees muy listo? A ver qué hace tu abogado sin tus pruebitas, punto. Casi podía oírla reír al escribirlo. Al principio me entró el pánico. Pero enseguida caí en la cuenta, no sabía que mi abogado ya tenía copias de todo. Se lo había enviado días antes. Cada archivo, cada mensaje, todo respaldado por partida doble. Así que, en vez de perseguirla, esperé. Sabía que intentaría mover ficha y que cuanto más insistiera, más se complicaría la vida ella sola. 2 días después por fin llamó, esta vez llorando. He metido la pata, sollozó. Ethan me ha dejado. Dice que soy demasiado drama, ¿podemos hablar, por favor? Contesté con voz tranquila. Claro. Pásate mañana por la casa. Hablamos. Al día siguiente llegó hecha un desastre, ojos hinchados, el pelo revuelto, y aquella soberbia cara de sé perfectamente lo que hago había desaparecido por completo. Empezó a soltar un discurso caótico sobre el empezar de cero, sobre lo felices que éramos antes. Yo me limité a escuchar, dejando que se enredara sola. Hasta que soltó. Si cancelas el divorcio, yo me encargo de que cobremos la indemnización los dos. La partimos a medias. Sonreí. Laura, la indemnización ya se ha pagado. Parpadeó, perdida. ¿Cómo? Me eché hacia atrás en la silla. No te leíste la letra pequeña, ¿verdad? El dinero va a la primera cuenta verificada. Yo firmé antes. Se le cayó la mandíbula. Me has robado mi dinero. No, dije muy tranquilo. Solo he firmado lo que legalmente también era mío. Puedes quedarte con tu parte, si es que la empresa no ha bloqueado tu acceso a estas alturas. Ahí fue cuando explotó. Has arruinado mi vida, no eres nada sin mí. Y, dicho eso, agarró su bolso, salió disparada y dio un portazo tan fuerte que se cayó un marco de fotos de la pared. Al agacharme para recogerlo, vi algo asomando por detrás, un pequeño pendrive. Extrañado, lo conecté al portátil. No era mío. Dentro había una carpeta llamada Laura al privado. Y lo que encontré allí dentro, estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Al principio pensé que el pendrive tendría fotos o facturas, quizá algo de su antiguo trabajo. Pero cuando lo abrí,
vi decenas de carpetas con nombres, fechas y números. Parecía información financiera, solo que nada de aquello tenía que ver con nosotros. Abrí una al azar. Había documentos escaneados, contratos de clientes, extractos bancarios, declaraciones firmadas. Y en la esquina, el logotipo de la misma empresa que había pagado la indemnización. Se me heló la sangre. Laura no solo me había mentido a mí, había estado guardando en secreto archivos confidenciales de su empresa anterior. Por lo visto, antes de marcharse de allí copió datos sensibles, seguramente pensando que podría usarlos más adelante para presionar o sacar dinero. Aquella indemnización de la que hablaba, no era un extra ni un premio, era dinero para comprar silencio. Una especie de acuerdo legal para que se callase. Y ahora tenía delante las pruebas que lo demostraban. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sin saber qué hacer. Al final hice algo que jamás pensé que haría, llamé al departamento legal de la empresa. Expliqué quién era, lo que había encontrado y que yo no tenía nada que ver con las acciones de Laura. Me pidieron que fuera al día siguiente. Cuando llegué, entregué el pendrive. El abogado lo revisó y se quedó blanco. No tiene ni idea de lo grave que es esto, dijo en voz baja. Esto podría haber causado un problema enorme. Me tomaron declaración, me dieron las gracias y me dijeron que se pondrían en contacto. Esa misma tarde, Laura volvió a aparecer por casa, furiosa, desesperada. «Les has puesto en mi contra, ¿verdad?», me gritó. No respondí. Solo dije: «Te dejaste tu pendrive». Se quedó sin color. ¿Lo has mirado?» No hacía falta, respondí. Lo han mirado los abogados. Se quedó en silencio. Por primera vez en su vida no tenía respuesta. Me miró temblando, dándose cuenta de que lo había perdido todo, a Ethan, su reputación, su dinero, incluso la historia que intentó inventar. Unos días después, la empresa volvió a llamarme. Habían terminado la revisión y querían ofrecerme un acuerdo privado por haber colaborado y protegido sus intereses. Piénsalo bien, la misma persona que me engañó, me manipuló y me mintió durante meses, me había entregado sin querer la prueba que me convirtió en el beneficiario de su propia trama. A veces la vida tiene un sentido del humor bastante irónico. Una semana después, todo encajó por fin. Laura había desaparecido por completo, ni llamadas, ni mensajes, ni excusas. Los vecinos comentaron que se estaba quedando en casa de una amiga al otro lado de la ciudad, seguramente intentando recomponerse y ver cómo arreglar el desastre que había provocado. Mientras tanto, recibí la carta oficial de la empresa, habían aprobado la indemnización por mi colaboración. Y no era solo dinero, era un cambio de vida. Suficiente para comprar una casa, saldar deudas y aún guardar un buen colchón para invertir. Lo que había empezado como una pesadilla terminó convirtiéndose en ese giro inesperado digno de una película. Al día siguiente me puse a buscar vivienda. Encontré una finca pequeña en el campo, en lo alto de una colina, rodeada de árboles y con unas vistas que se perdían en el horizonte. No era solo un hogar, era libertad. Y la ironía no se me escapaba, Laura había intentado destrozarme, engañarme y manipular cada situación a su favor, y al final, fueron sus propios errores los que me lo habían puesto todo en bandeja. Hasta me reí pensando en Ethan, el conductor que había encendido toda esta historia. Ya no me importaba vengarme. Que fuera él quien lidiase con el lío que ella dejaba atrás. ¿Lo más satisfactorio? Que no solo me quedé con el dinero. Me quedé con la tranquilidad. Con la ventaja que ella nunca podría tocar. Y por primera vez en meses, sentí un alivio absoluto. Cuando firmé los papeles de la nueva casa, pensé en Laura por última vez. Había entrado gritando, llorando, suplicando y amenazando, pero nada de eso importaba ya. La vida sabe equilibrar las cosas, y a veces la mejor revancha no es el enfado, es ganar en silencio mientras los demás miran. Me mudé un mes después. Mañanas tranquilas, paseos largos, aire puro y cero dramas. La casa antigua, vendida. El dinero, seguro. El pasado, cerrado. Y en algún lugar, me gusta imaginar a Laura leyendo la noticia de que la indemnización que intentó quedarse ella sola había ido a parar a mí. Ese fue el último giro que nunca vio venir. Moraleja,
Habrá gente que intente engañarte, manipularte o confundirte, pero si mantienes la calma, juegas con cabeza y dejas que sus propios errores sigan su curso, la vida a veces te regala un final que ni siquiera habías imaginado.